Continuamos con Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de Aventura Televisión. Estamos conversando hoy acerca de litiasis renal. Nos acompaña a tal fin la doctora Carola López, quien es cirujano urólogo. En los segmentos anteriores conversamos acerca de qué eran estas llamadas piedras en los riñones, conversamos también cómo hacer el diagnóstico y sobre todo lo que es esa aparataje para poder decidir si es un candidato a un tratamiento médico, es decir, con la colocación de medicamentos, o por el contrario, desde el punto de vista quirúrgico. Había algo importante de destacar en el segmento anterior, Carola, que nos decía que es muy importante poderle dar la alternativa al paciente de un procedimiento mínimamente invasivo para, en el sentido, cuando el cálculo es de mayor proporción y no hacer esas intervenciones quirúrgicas como en el pasado se hacían, de brechas muy extensas de más de 11 centímetros. Ahora bien, Carola, ¿qué viene después de la realización de este tipo de procedimientos para un paciente con litiasis renal? ¿Hay la posibilidad de recidivar? ¿El paciente se tiene que tener algún tipo de control? ¿O cuáles son las recomendaciones para este tipo de individuos? Bueno, el paciente con cálculo es un paciente que siempre está predispuesto a la formación del cálculo. Se habla que el 50% de los pacientes en unos 3 años van a volver a presentar algún tipo de cálculo. El control ecográfico, en este caso, que es un método inocuo, poco invasivo, periódico, cada 6 meses o anual, en esos pacientes que han formado cálculo, es importante para evitar que llegue a formarse de un cálculo pequeño, que podemos dar el tratamiento médico expulsivo, se haga un cálculo grande que ya merita un tratamiento quirúrgico. Otras cosas importantes es que cuando uno retira el cálculo o logra la expulsión del cálculo, hacerle el estudio a esa piedra. ¿Por qué? Porque dependiendo de su constitución o de los elementos que están formando, nosotros podemos hacer cambios en la dieta del paciente. Si vemos que es un cálculo netamente de ácido úrico, que generalmente no se van a observar en la radiografía simple, sino ya la vamos a ver en la tomografía, porque es un cálculo que es radiolúcido. Estos pacientes con cambios en la dieta y medicamentos tipo allopurinol van a mejorar su condición metabólica y van a evitar la formación de cálculos, baja ingesta de carnes, baja ingesta de proteínas animales. Si por el contrario es un cálculo de calcio, pues con la ingesta de líquido abundante y poca sal, pues entonces vamos a mejorar el pronóstico de este paciente para la reaparición de esos cálculos. Eso también nos habías comentado al principio del programa y valga entonces la acotación nuevamente para nuestros amigos que recién se incorporan a las pantallas de Aventura Televisión, donde hacíamos la diferencia de cuáles eran los cálculos debido a calcio y debido a ácido úrico, y nos comentabas que era un mito que todo cálculo de calcio era debido por la alta ingesta de leche o de queso. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, generalmente no es el queso de por sí, pero el queso que nosotros comemos, nosotros en Maracaibo, sobre todo en el estado Zulia, somos unos consumidores lácteos a la enésima potencia, compulsivos, que no se ve en otros estados del país. Pero el queso no es tanto por el calcio, sino por la sal, porque pues, por supuesto el queso es salado. Entonces el queso, podemos comer queso paisa o quesos bajos en sal, y podemos mantener el consumo de queso si eso es lo que el paciente requiere o no puede dejar los lácteos, pero no es el lácteo, es la sal que contiene el queso. Que hay que cambiar entonces ciertos hábitos alimenticios. Exactamente, un queso mozzarella es preferible a un queso de año, un queso madurado que tiene un alto contenido de sodio. O el día que nosotros queramos comer un queso de este tipo, entonces aumentamos la ingesta de líquidos. En vez de tomarme yo 2 litros, pues me tomo 3 litros de agua ese día, para poder comer mi alto consumo de quesos madurados. ¿Cuáles son las medidas preventivas entonces para evitar la litiasis renal? La más sencilla y económica es el agua. No hay ningún método que prevenga la formación de cálculos como la hidratación. Incluso el consumo de sal, porque si yo tengo un alto consumo de sal, que no es lo recomendable, al aumentar el consumo de líquidos, pues eso es una relación soluto-solvente. Al haber mucho solvente y poco soluto se diluye y entonces yo no voy a formar cálculo. Entonces es importante eso, medidas que son básicas y que cualquiera puede tener al alcance de su mano. Es importante entonces puntualizar que la presencia de un cálculo renal de mayor tamaño puede traer consigo otro tipo de patologías, incluso aumenta el riesgo de lo que son las infecciones urinarias que si no son tratadas puede llegar a una sepsis urinaria, que es un cuadro clínico aparatoso. Carola, ¿cuáles son tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y cuáles son tus palabras finales para la gente que nos ve a través de Aventura Televisión?
Mis redes sociales en el Twitter, López Algarra, @López Algarra, en el Instagram igual, López Algarra. Mi teléfono 0414-630-0073. Me pueden conseguir en la Sagrada Familia, lunes, miércoles y viernes en Delicias de 4 a 6 de la tarde y los martes y los jueves de 2 a 4 en Sagrada Familia de Amparo. Allí te pueden ubicar para todos aquellos pacientes que tengan alguna patología no solamente relacionada a los cálculos renales, sino en la esfera urológica. Sí, invito a las mujeres que se hagan su chequeo urológico también, no solamente los hombres. La mayoría de los pacientes cuando dicen, tú eres urólogo y ves hombres, no. Como estamos hablando de cálculos, pues los cálculos también se presentan en las mujeres, al igual que las infecciones urinarias, la incontinencia urinaria es mucho más frecuente en mujeres también. O sea, la urología no es una patología netamente, es una especialidad masculina. Masculina. Las mujeres también tienen que consultar al urólogo. Hay que recordar que no solamente la urología implica el aparato genital masculino, sino también las vías urinarias. Correcto. Bueno, pues, Carola, para mí un placer grandísimo haber contado con tu presencia, agradecido enormemente por estar aquí en Medicarte y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, José, encantada de visitarte y a todos, hidrátense. Bueno, vamos a tomar ese consejo, a tomar agua. Hidratarse. Al regreso de la pausa seguiremos con más de Medicarte, donde nuestro zar del fitness de seguro nos traerá una medida fácil de hacer para mejorar nuestra apariencia. Recordemos que nosotros somos en un 70% lo que comemos y 30% lo que nos ejercitamos. Esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina.